Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo debería ser aplicada la indicación del decreto 1311 de octubre 20 de 2021 sobre los nuevos impuestos diferidos que nacen en la vigencia 2021? ¿Qué tarifa debe aplicarse? ¿Y cuáles son las alternativas de contabilización? Bueno, entonces, ¿cómo debería ser aplicada? Bueno, lo primero es que no debería ser aplicada. Yo no soy muy amigo de aplicar ese decreto que en mi criterio es antitécnico, el decreto 1311. Ahora, habrá empresas muy pequeñas a las que les da muy duro el cálculo del impuesto diferido, el gasto, pues si es que le da gasto, y entonces podría llevar al patrimonio. Pero lo malo de eso es que vas a afectar totalmente las utilidades del periodo, y en mi criterio, usted tendría que, de acuerdo con el artículo 151 del Código de Comercio, si ustedes llevan ese efecto al patrimonio, ¿m? En periodo futuro van a tener que absorber eso antes de distribuir utilidades. ¿Por qué? Porque el artículo 151 del Código de Comercio dice que no se pueden distribuir utilidades sin previamente, creo que el 456 del Código de Comercio también lo dice, yo no puedo distribuir utilidades de un periodo sin previamente enjugar pérdidas de periodos anteriores, provengan de donde provengan. Entonces usted tendría que absorber esas pérdidas o ese efecto del impuesto diferido en el resultado. Entonces lo primero que yo digo es que no lo deberías aplicar, pero pues habrá gente que le encanta la contabilidad creativa y pues el decreto ayuda a una contabilidad más o menos creativa que afecta las utilidades por distribuir, afecta el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario, porque al no llevar el gasto inflan la utilidad contable o comercial, y eso lo que va a hacer es hacerles pagar más impuestos en cabeza del socio. ¿Por qué? Porque si yo aumento mi utilidad comercial frente a la fiscal, el artículo 49 del Estatuto Tributario me dice que allí esa diferencia es gravada en cabeza del socio en caso de que se repartieran esas utilidades, lo que afecta a la subcédula 2 del, del artículo 242 y también del artículo 343, numeral 2, 1 y 2, la subcédula de dividendos de personas naturales, es decir, termino inflando la retención en la fuente en cabeza del socio en el caso de los dividendos, porque es que los dividendos que usted reparte los de NIF y usted los va a inflar. ¿Cómo infla uno las utilidades NIF? A través de poner unas vidas útiles demasiado largas, porque al poner vidas útiles demasiado largas, pues lleva gastos pequeños, entonces infla la utilidad, y aplicando el decreto 1311 de 2021, ¿ok? Entonces eso lo va a hacer pagar más impuestos. Le repito, si usted no distribuye esos dividendos, de todas maneras, el artículo 49 le dice que si usted lo lleva a reservas, tendrá que dejar las reservas, la parte grabada y la no grabada. Entonces le va a quedar allí unos dividendos por distribuir más altos con una mayor retención en la fuente. Y si usted los distribuye en especie, en todo caso debe aplicar la retención en la fuente especial. De manera que no recomiendo aplicar el decreto. Por otro lado, dice la pregunta de nuestro usuario que si los impuestos diferidos que nacen en la vigencia 2021. Ok, cuando él dice nacen, yo me imagino que se está refiriendo a que al 31 de diciembre del año 2021 uno calcula el impuesto diferido, siempre uno recalcula el total del impuesto diferido al final de cada año. Y cuando él dice que nacen, debe ser porque en la práctica lo que uno hace es que elimina el del año pasado. Es decir, no es que uno calcule el 5, es decir, si usted lo tenía el año pasado al 30 y este año lo va a calcular al 35, no el efecto, no es que usted contabilice solamente el 5 sobre unos impuestos diferidos que nacen, no, no. Lo que usted hace es lo siguiente. Paso 1, recalcula el impuesto diferido, recalcula quiere decir, calcúlelo desde cero, como si nunca lo hubiera aplicado, al 35% a diciembre 31 de 2021, incluyendo el de la propiedad, planta y equipo, porque ha dicho el Consejo Técnico que no es al 10 porque usted no está seguro que vaya a vender el activo, sino al tarifa plena, es decir, al 35, dado que la reversión de la depreciación acumulada es al 35. Y dado que si usted llega a vender el activo, hay una renta líquida por recuperación de opciones. Primer paso, recalcúleme el impuesto diferido al 35% al 31 de diciembre de 2021.
Segundo paso, note que aún sin el decreto, una parte de ese impuesto diferido debería ir al patrimonio. ¿Por qué? Porque si yo calculo el impuesto diferido, hay unas valoraciones que vienen desde el ESPA. Y como vienen desde el ESPA, de hecho, afectan el patrimonio. ¿Sí? Y tres, mire qué parte afecta a resultados, que era lo de las depreciaciones, por ejemplo, las diferencias de depreciación del gasto de depreciación del periodo. Ese sí lo podría llevar al resultado, pero el decreto dice que también lo podría llevar al patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿qué tarifa debe aplicarse? Pues el 35. ¿Y cuáles son las alternativas de contabilización? Dos. Uno, o lo lleva a resultados, o dos, lo lleva al patrimonio, la parte que era del patrimonio. Como estas preguntas quedan grabadas individualmente, y yo ya había mencionado algunas cosas anteriores, voy a hacer un ejercicio rápido sobre el tema. Entonces voy a decir, ejemplo, en el año 2020, a usted le dio un total, mire que puse la palabra total, de pasivo por impuesto diferido, y impuesto diferido al 30%, porque usted lo venía calculando al 30%, de, por decir algo, 560 millones. Vamos a suponer que eso lo dio. Bueno, listo. Año 2021. Entonces, en el año 2021, usted recalcula, ojo, pues, en el año 2021, recalcula el total del pasivo por impuesto diferido al 35%, como si nunca lo hubiera hecho, como si nunca lo hubiera hecho. Y eso voy a suponer que le puede dar hasta menor. ¿Por qué le podría dar hasta menor? Porque los activos y los pasivos al 31 de diciembre de 2021 pueden ser menores. Por ejemplo, hubo empresas que por la pandemia bajaron sus activos. Entonces a 31/12 de año 2020 le había dado 560. Y a 31/12 del año 2021, pues le puede dar menor. No necesariamente es mayor, porque alguien dirá, es que el impuesto diferido le subió. No, puede que le pongan el 35% y le dé menos del año pasado acá, porque puede que en el año haya vendido muchos activos y que además se haya endeudado mucho. Entonces quiere decir que en términos de patrimonio neto, el impuesto diferido le puede dar menor que el del año pasado. Pero para efectos didácticos voy a decir que no, que le dio más, que le dio 720. Entonces simplemente lo que uno hace es que dice cuenta. Pero entonces yo tengo que saber qué parte de estos 750 eran resultados. ¿Por qué? Pues porque es que de hecho hay una parte que afecta a resultados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, propiedad, planta y equipo a diciembre 31 de 2021. A diciembre 31 de 2021. Tengo, por ejemplo, aquí mi IF y tengo fiscal. Y tengo una diferencia cualquiera y tengo un impuesto diferido. Y el impuesto diferido le dio 750. ¿Sí? Entonces voy a suponer que la diferencia era que aquí le había dado, no sé, 4, aquí le había dado, fiscalmente eran 4.000 millones, ¿sí? 4.000 millones, voy a suponer, y en NIF le daba, y en NIF, ya lo voy a decir, en NIF le daba 6.000, entonces 6.614. Entonces usted tiene una diferencia, más o menos como lo estás viendo en pantalla, usted tiene una diferencia de, ya le voy a decir, de 2.114, y el impuesto diferido sería este por el 35%, te va a dar 750. Un momento, por favor. 750 millones. Sí, 750. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Mirar de esta propiedad, planta y equipo, ojo, ¿qué era depreciación acumulada? Porque si usted tiene un gasto por depreciación del periodo, ¿de cuál periodo? Del periodo 2021. Voy a suponer, un momento por favor, qué pena que esto eran números, no porcentajes. Voy a suponer que el gasto por depreciación acumulada, ojo, porque en esta propiedad, planta y equipo usted tiene todo, ¿sí? Voy a suponer que usted aquí tenía, pues, no sé, este es el valor en libros, ¿no? Valor en libros. Pero hay una parte que era depreciación acumulada. Aquí le daba, por decir algo, 50 y por aquí le daba 80. Entonces hay una diferencia de 30. Esta partecita de 30, es resultado. Es decir, este por punto 35. Lo que le está diciendo el decreto es, si quieres, lleva estos 10 al patrimonio. Si quieres. ¿Es recomendable? Yo no lo recomiendo. Simplemente, a la persona que hizo la pregunta, usted dice cuenta, concepto, débito y crédito. Me da de baja el del año pasado, ¿no? Y me contabiliza el nuevo. Entonces, el nuevo sería
una 27-25, pasivo, bueno, esto no va a renta, le voy a poner una partida conciliatoria, una marca, la 97, pasivo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido le va a dar un total de 750, pero hay una parte que afecta resultados, es decir, una 5405-97, entonces usted en esto va 10, ¿ok? Y la otra parte habrá que llevarla, de hecho, iba al patrimonio, no necesitas el decreto. ¿Por qué no necesitas el decreto? Porque, de hecho, estos 10,5 eran gasto por impuesto diferido, pero hay una parte que valori. ¿Cuál es la parte que valori? La diferencia que viene de valores acumulados desde el ESPA, porque seguramente cuando usted mira a diciembre 31 de 2021, pues seguramente su impuesto diferido tiene que recalcularlo completo, porque es que me están diciendo, no, porque es que si yo voy y calculo el 5, ¿cuál 5? Si es que las bases son distintas a las del año pasado y este. Usted tiene que calcular el impuesto diferido sobre el total saldo de activos y pasivos a diciembre 31 de 2021, que por supuesto son distintos a los activos y pasivos del año pasado. Y lo que le está diciendo el decreto es lo siguiente. Usted me dice, ¿pero por qué Ori? Claro, porque usted da de baja el del año pasado también contra el patrimonio, entonces le queda la variación, ¿ok? Pero lo que le está diciendo, esta es la alternativa 1. ¿Cuál es la segunda alternativa? Solo hay dos alternativas para la persona que presentó. Sin el decreto y con el decreto de la alternativa 2. Con la alternativa 2 es simplemente que usted diga, no, yo voy a llevar todo el patrimonio. ¿Qué voy a decir? Todo lo voy a llevar al patrimonio, todo. Te digo, todo al patrimonio. Y entonces en el patrimonio llevo todos los 750. Eso es todo. El del año pasado, que era el 30, se reversa contra el patrimonio. ¿Por qué? Porque es de periodos anteriores. O sea que el del año pasado, simplemente en ambas alternativas 1 o 2, usted amortiza el impuesto diferido dando de baja el del año anterior siempre, independientemente del decreto. Ahí lo dejo más pequeñito para que usted luego le dé un, ¿cómo es? Imprimir pantalla. Bueno, usted le da pausa al video y ahí le queda, ¿sí? Y ahí le queda el ejercicio con pausa. O le queda completo, eso no necesita el archivo de Excel. Si no, yo después se los pego en las diapositivas que quedan al final del consultorio. La amortización del impuesto diferido es que el del año pasado le pudo haber dado XX. ¿Por qué digo que el del año pasado le pudo haber dado XX? Porque es que el del año pasado se calculó con una tasa distinta y sobre unas bases distintas. Es decir, no es que el efecto sea el 5. Dependerá de los activos y pasivos del año. ¿Okay? Muy importante esa pregunta porque hay gente que cree que el efecto es el 5. No, el efecto será la amortización total del impuesto diferido. Usted recalcula el impuesto diferido de diciembre 31 de 2021, primer paso, segundo paso. Mira qué parte era de resultados, que era la del gasto de depreciación o lo del gasto de deterioro, la diferencia en el gasto por deterioro de cartera, ¿sí? Y me lo llevarás al estado de resultados o al patrimonio. Y el último paso es reversar el del año pasado contra el patrimonio. Así es como se debe hacer. Todas estas preguntas son muy importantes y todas son sobre el decreto 1311 de 2021. Yo recomendaría de verdad no aplicar ese decreto, no se complique la vida. Tiene que ser que de verdad usted esté seguro que aplicarlo le va a bajar de gran manera las utilidades, pero sepa que tiene que absorber eso en periodo siguiente. Si lo lleva al patrimonio, el año siguiente, lo ha dicho el Consejo Técnico en varios conceptos, ¿sí? Va a tener que absorber eso. Y lo dice también el boletín 8 de las supersociedades del año 2016. Todos los efectos que usted lleve al patrimonio por aplicación de NIF, que sean menor valor del patrimonio, deben absorberse en los periodos siguientes. ¿Qué quiere decir? Que antes de distribuir utilidades de los años 2022, 2023, 2024, etcétera, etcétera, si Dios quiere, usted va a tener que absorber, es decir, reversar esa cuenta menor valor del patrimonio contra menor valor de la 3605 o de la que sean las utilidades a repartir de esos periodos. ¿Por qué? Porque el artículo 151 y 456 del Código de Comercio dicen que yo no puedo repartir utilidades sin previamente a absorber pérdidas de periodos anteriores o ese tipo de ajustes. Vengan de donde provengan.